División de polinomios entre binomios. Para dividir van a tener en cuenta la segunda ley de los exponentes. ¿De dónde aparece esta propiedad? De la definición de potenciación. Ejemplo, si divido 5 a la 4 entre 5 a la 2, aplico la definición de potenciación, es decir, el 5 4 veces, y en la parte inferior el 5 2 veces. Simplifico y quedan estos 5 a la 2. Es decir, observen que se deja la misma base, que es el 5, y se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Esta misma propiedad la aplican con las letras, siempre y cuando tengan la misma base. Ejemplo, x a la 10, y a la 3, dividido entre x a la 3, y a la 2. Dejo la misma base, x, resto 10 menos 3, 7, ese exponente aquí pequeñito en la parte superior, y 3 menos 2, 1. Recuerden que aquí el 1 no se coloca. En el caso de que haya números siguen el mismo procedimiento, pero dividen. 10 dividido entre 5, 2. X, 3 menos 1, 2. 5 menos 1, 4. Otro ejemplo. Dividen los números común y corriente. 12 dividido entre 3, 4. Puedo operar estos dos porque tienen la misma base. Dejo la misma base, resto los exponentes. 2 menos 5, menos 3. Y, 1 menos 8, menos 7. Y z, como no tiene con quién operar, se deja indicado. El procedimiento para dividir es el siguiente. Dividen el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Esta x es el primer término del cociente. A continuación, multiplican x por x, x al cuadrado. La regla me dice que le cambia de signo. Aquí está positivo, aquí lo pasan negativo. X por menos 3, menos 3x, lo pasan con signo positivo. Suman 1 menos 1, 0. 2 más 3, 5. Bajan la cifra siguiente y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Dividen el primer término del residuo entre el primer término del divisor. Cuando son iguales se cancelan. Este 5 lo colocan acá como segundo término del cociente. Multiplican x por 5, 5x positivo, lo pasan con signo negativo. 5 por 3, 15 negativo, le cambian de signo a positivo. Suman 5 menos 5, 0. 15 menos 3, 12. Para dividir este polinomio entre este binomio, seguimos el siguiente procedimiento. Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Se restan los exponentes, 2 menos 1, 1. Este primer resultado lo escribo acá y multiplico x por x, x al cuadrado, pero lo paso con signo contrario al otro lado.
x por 3, 3x negativo. Como está negativo, le cambio de signo siempre. Efectúo la suma 1 menos 1, 0, menos 8 más 3, menos 5x. Bajo la cifra siguiente, que en este caso es 15, y vuelvo a efectuar el mismo procedimiento. Divido el primer término del residuo entre el primer término del divisor. Como son iguales, se cancelan. Y el resultado de esta división es menos 5. Este término lo escribo como segundo término del cociente y vuelvo a efectuar el mismo procedimiento. Multiplico 5 por x, 5x negativo porque menos por más da menos. Aquí quedó menos, lo paso al otro lado con más. $5 por 3, 15, menos por menos más, pero la regla me dice que le cambie de signo. Aquí está positivo, menos por menos más, y aquí lo paso negativo. Y finalmente efectúo la suma. 5 menos 5, 0. 15 menos 15, 0. División de polinomios entre binomios. El procedimiento es el siguiente. Dividen el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. M cuadrado dividido entre M. Esto es igual a M. Restan los exponentes. 2 menos 1, 1. Este término lo escriben aquí. Luego multiplican M por M, M cuadrado. Pero al pasarlo a este lado le cambian de signo. M por 6, 6m, más por menos menos, a este lado queda menos, pero lo pasan aquí con más. Línea y suman 1 menos 1, 0. Debe 11 y tiene 6. Queda debiendo 5 m's. Bajan la cifra siguiente y vuelven a hacer el mismo procedimiento. Escriben el primer término del residuo dividido entre el primer término del divisor. Cuando son iguales se cancelan. Menos 5 en este caso. Menos 5 lo escriben acá y vuelven a hacer lo mismo. 5 por 6, 30. Menos por menos, más. Lo pasan con signo negativo, le cambian de signo. 5 por m, 5m negativo, lo pasan aquí positivo. Línea y efectúan la suma. 5 menos 5, 0. 30 menos 30, 0. Otro ejemplo. Dividen el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Cuando hay números dividen común y corriente. 6 dividido entre 2, 3. X a la 2 dividido entre X, X. Este término lo escriben acá. Multiplican 3x por y, 3xy positivo, lo pasan negativo, 3xy. Lo dejan indicado porque no lo pueden operar porque no tienen la misma base. 2 por 3, 6. X por x, x al cuadrado. Más por más, lo pasan aquí con signo negativo. 6 menos 6,
0. Debe 1 y debe 3, debe 4, XY. Bajan la cifra siguiente, es decir, este término de acá, menos 2y al cuadrado. Y hacen otra vez el mismo procedimiento. Escriben el primer término del residuo y lo dividen entre el primer término del divisor. Cuando dividen, utilizan la ley de los signos. Menos por más da menos. 4 dividido entre 2, 2. Y los que son iguales se cancelan. Queda solamente la y. Ese es el segundo término del cociente. Y multiplican finalmente. 2 por 2, 4, x por y, xy. Menos por más, menos, lo pasan a este lado con signo positivo. Menos por más, menos, al pasarlo al otro lado le cambian de signo. Y por y, y al cuadrado. Línea y efectúan la suma. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0.